Dios les bendiga. Otra vez aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, donde pastorea el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion a Wakeman, una iglesia de habla inglesa, pero que se practica y se vive el amor de Dios conforme a la palabra de Dios y se enseña la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Y seguimos, y este es un resumen de los devocionales que he estado dando acerca de aquella experiencia que tuve en el día del abuelo en la escuela que asiste mi nieto Edgar de 6 años. Y quisiera terminar con un resumen, y no solamente acerca de lo que es las prácticas o las falsas enseñanzas que vi allí en menos de media hora en la capilla de la Iglesia Católica, sino que en cualquier otra falsa enseñanza, falsa fe, falsa religión que lleva o practica, es fácil de identificar cómo es que es errónea y que es contraria a la palabra de Dios. Y sígame un momento el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y repito, no es solamente la iglesia católica. Pudiéramos estar hablando de la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días. Pudiésemos estar hablando de la iglesia de los adventistas. Pudiésemos estar hablando de cualquier otra denominación que se considera falsa o culto falso, que no vive conforme y no sigue las escrituras, la palabra de Dios. Dice el libro de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya en el tiempo de Pablo, primer siglo después de la muerte de Jesucristo, en ese mismo siglo ya había personas enseñando lo que Pablo llama un evangelio diferente, pero que él después dice, no es porque haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde un principio surgieron falsos maestros, falsos profetas, tratando de enseñar y de que le siguieran personas en un falso evangelio, en uno que no es evangelio, en realidad es diferente, sino para pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea que maldito. En Puerto Rico, donde yo soy oriundo, existe un culto falso, un culto completamente erróneo, y quizás muchos lo conocen, es lo que ellos se llaman la iglesia de Mita. Esa iglesia de Mita fue levantada, fundada en su origen por una mujer que salió de una iglesia pentecostal y empezó a enseñar la palabra de Dios conforme ella entendía que era la palabra de Dios. Y de ese principio se ha convertido en un movimiento económico, un movimiento social, allí en el área de Cantera, en Santurce, y también se ha expandido ya a otros pueblos en Sudamérica también. Pero les comparto esto porque un día fuimos a visitar el segundo en mando de ese movimiento en aquel momento dado, porque Mita muere, y cuando Mita muere, pues esperaban que resucitara al tercer día. No lo hizo, pero entonces dijeron sí, había resucitado, pero en espíritu, en Aarón, y ahora vivía en Aarón. Y entonces empezaron a adorar a Aarón, y todavía adoran a Aarón, y se arrodillan ante Aarón. Y construyeron allí en donde está su templo maravilloso, grande, de 7 millones, y enterraron allí el cuerpo de Mita.
Pero les explico esto porque yendo un día a visitar a esa persona segundo en mando, el papá de una hermana que tuvimos la oportunidad de ayudarle a encontrar a Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador, fuimos a visitar al papá a ese lugar, las oficinas de lo que es la falsa religión mita. Y pasando por la calle, vimos una librería y tenía atrás una frase inscrita que decía: todo lo puedo en Mita que me fortalece. Eso es una falsa, completamente falsa, errónea culto. Eso es anatema, eso es maldito. De eso se trata. Y como ellos, hay muchos más pequeños o más grandes, como mencioné, porque anuncian otro evangelio, y no que haya otro evangelio. El evangelio es acerca de Jesucristo solamente, de la vida de Jesucristo, de su muerte en la cruz del Calvario, de su resurrección de entre los muertos, de su ascensión al Padre, y que está allí sentado a la diestra de Dios. No hay más nadie, no hay más ningún otro líder, no hay más ningún otro que murió y que está en los cielos por nosotros, nada más que Jesús Cristo. Cualquiera otra religión que enseñe algo diferente, llámese como se llame, es maldito sea anatema, escribió el apóstol Pablo. Y termino así con este devocional, esa serie de devocionales acerca de lo que fue mi experiencia. Fue una muy grata, sí, compartiendo con mi nieto en el salón de clases con los demás padres y abuelos allí de los otros niños, gracias a que fui invitado, pero tengo que aprovechar la oportunidad a la misma vez de hablar sobre lo que fue la otra experiencia que viví acerca de ver estas prácticas y falsas enseñanzas. Padre, gracias, te damos por esta tarde de nuevo. Señor, con esto, Padre amado, queremos pedirte otra vez que tu Espíritu Santo sea el que obre y hable a las vidas de todos los que están escuchando tu palabra, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo que los convenza de juicio, de justicia y de pecado, y los lleve a mirar a Jesucristo, no a más ningún otro hombre, o no más ninguna otra mujer, a seguir el evangelio de Jesucristo, no más ningún otro evangelio, porque no lo hay. Padre Santo, mirar a Jesucristo en los cielos y pedirte a ti, Señor, confesar, Dios, que son pecadores y que reciben y quieren recibir a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador. Haz tú la obra, Señor, porque en el nombre de Jesús que oramos. Amén.